Requisitos de seguridad y medidas organizativas para la gestión de interferencias. Atención. Con este vídeo, Enel Green Power and Thermal Generation se propone difundir las principales normas de salud y seguridad que deben aplicarse durante las actividades laborales. Los términos, las definiciones y las reglas de seguridad presentadas pueden diferir en función de las normativas y leyes vigentes en cada país, que en cualquier caso prevalecen con respecto a las disposiciones contenidas en el documento de referencia y presentadas en este vídeo. El objetivo de este estándar de seguridad, aplicable a todos los centros de Enel Green Power and Thermal Generation, es definir la gestión adecuada de los riesgos de interferencia que puedan surgir durante las actividades laborales realizadas por el personal de Enel o de los contratistas. Riesgo de interferencias. Todos los días en nuestras instalaciones, muchos miembros del personal trabajan codo a codo para garantizar que las plantas se construyan, se pongan en marcha, operen y se mantengan en condiciones fiables. Conocer los riesgos que generamos al realizar nuestras actividades, los generados por los que nos rodean, y saber gestionarlos, nos ayudan no solo a protegerlos, sino también a proteger a los demás de lesiones. Definimos interferencia como la condición en la que dos o más actividades laborales se llevan a cabo en la misma zona, al mismo tiempo, o en momentos diferentes, si los efectos de la actividad realizada previamente pueden afectar a las condiciones de seguridad de quienes se encuentran trabajando posteriormente. Dada la cantidad de personal implicado, son muchos los ejemplos de riesgos que pueden encontrarse o generarse en nuestra operativa. Podemos encontrar riesgos de interferencia derivados de las actividades laborales llevadas a cabo por diferentes equipos pertenecientes a las unidades de Enel que operan en una misma zona, o situaciones en las que el personal de Enel realiza actividades simultáneamente con el personal de los contratistas. En otras situaciones, sin embargo, podemos encontrar en la misma zona personal de diferentes empresas contratistas, o la presencia simultánea de diferentes equipos pertenecientes al mismo contratista que, durante sus actividades, pueden generar riesgos de interferencia. Otros ejemplos son la presencia de máquinas y vehículos en funcionamiento que pueden interferir con los trabajos que se están llevando a cabo, y la presencia de personas que no participan directamente en ellas, pero que deambulan por la zona de trabajo quedando expuestas a riesgos potenciales. En la gestión de riesgos, las variables básicas sobre las que se puede actuar para eliminar o reducir las situaciones de interferencia son esencialmente dos: el espacio y el tiempo. Por separación de áreas de trabajo, se entiende la realización de las actividades de obra, respetando unas distancias mínimas previamente identificadas, de forma que los riesgos asociados a la actividad desarrollada por un ejecutor no puedan influir en otros que trabajen al mismo tiempo. El cumplimiento de estas distancias debe garantizarse mediante delimitaciones físicas, sistemas de señalización y vigilancia, para impedir, además, el acceso de personal ajeno a las actividades de la obra. Con la programación de actividades, se garantizará la presencia de una sola unidad ejecutora a la vez dentro de la misma área de trabajo. De este modo, se eliminará la simultaneidad de varios ejecutores. Inducción de seguridad. La responsabilidad de garantizar la correcta gestión de los riesgos de interferencia y, por tanto, de determinar las medidas de prevención más adecuadas recae en el empleador. Entre sus principales deberes se encuentra la obligación de proporcionar información detallada sobre los peligros presentes en el lugar, derivados de las actividades en curso, y las medidas de prevención y protección que deben adoptarse. En este sentido, es necesario que antes de que cualquier persona pueda entrar en un emplazamiento de Enel, participe en la inducción de seguridad. Durante esta reunión informativa se entregan los siguientes puntos: funciones y contactos de referencia, zonas accesibles y no accesibles, riesgos presentes en el emplazamiento y las medidas de prevención y protección necesarias. Esta información, además de presentarse durante las actividades de inducción, debe estar disponible a través de un documento que muestre la evaluación de riesgos del área,
o la evaluación de riesgos base si el sitio no es propiedad de Enel. Además, se proporciona información sobre el plan de emergencia, destacando las vías de evacuación, los puntos de reunión seguros, los centros médicos más cercanos y los dispositivos de comunicación de emergencia, entre otros. Sobre los procedimientos para notificar sucesos de lesiones, no conformidades o situaciones peligrosas como observación de seguridad o cuasi accidente. Por último, se destaca el deber y la importancia de aplicar la política de Stop Work, deteniendo inmediatamente cualquier actividad laboral que pueda suponer un riesgo para la salud y la seguridad de las personas o del medio ambiente. Evaluación de riesgos y cooperación. El empresario coordinará y cooperará con los ejecutores de las actividades para gestionar los riesgos de interferencias. Para garantizar la correcta planificación, organización, distribución e inicio de los trabajos en presencia de riesgos de interferencia, las actividades deben gestionarse y autorizarse mediante un permiso de trabajo específico. Al adjudicar un encargo, además del pliego de especificaciones técnicas, el ejecutor debe recibir el documento específico de evaluación de riesgos de interferencia por parte del empleador, que lo prepara con el apoyo del HSEQ local. El objetivo de este documento es entregar a los ejecutores toda la información necesaria para la correcta gestión de los riesgos operativos dentro del emplazamiento de Enel y, a continuación, preparar el correspondiente documento de evaluación de riesgos. Cada ejecutor, antes de iniciar las actividades, remitirá la evaluación de riesgos al empleador y coordinador de seguridad de la obra para su evaluación y posible actualización del documento de evaluación de riesgos de interferencia. Reuniones de coordinación. El contexto de nuestros sitios cambia muy rápidamente, por lo que la gestión de los riesgos de interferencia es un proceso dinámico que debe controlarse mediante la coordinación entre las distintas partes implicadas. Cuando en una obra haya más de una unidad ejecutora, el jefe de obra, con el apoyo del coordinador de seguridad, deberá promover una reunión de coordinación al menos una vez por semana. Participarán en las reuniones de coordinación los supervisores de las actividades, los ejecutores de las actividades, los representantes de las unidades operativas locales de Enel, así como los representantes de HSEQ de Enel y de los contratistas. Durante estas reuniones deberían tratarse, entre otros, los siguientes temas: las actividades que llevan a cabo los distintos ejecutores, horario y turnos de trabajo, la planificación de las actividades y la preparación de las zonas de trabajo específicas que deben estar debidamente delimitadas, las máquinas y equipos utilizados para la ejecución de las actividades, el plan de gestión del tráfico, los riesgos asociados a las actividades individuales y contextualizados en función del entorno en el que se llevan a cabo, los riesgos generados por la interacción entre las actividades individuales y contextualizadas en función del entorno en el que se desarrollan, las medidas de prevención y protección definidas para la gestión de los riesgos de interferencia, el personal encargado de la gestión de riesgos de interferencia, así como los contactos de referencia, el plan de emergencia y los contactos de referencia para la gestión de emergencias y primeros auxilios. Las reuniones de coordinación y las medidas de gestión de riesgos adoptadas deben constar en actas apropiadas. Toda la evaluación de riesgos mencionada y el acta de la reunión de coordinación deben formar parte integrante del permiso de trabajo. Además, todo el personal operativo debe estar debidamente informado de las modalidades de las actividades de coordinación mediante reuniones para la puesta en común y debate por parte de los responsables de las distintas unidades ejecutoras. El director de obra o el coordinador de seguridad deben asegurarse de que todos los trabajadores han sido informados sobre las medidas de prevención y protección a adoptar y derivadas de la evaluación de riesgos realizada, sobre el contenido y las medidas de gestión de riesgos y derivadas de las reuniones de coordinación. Pre-job check. Antes de realizar el trabajo y en el lugar donde se desarrollarán las actividades, el supervisor reunirá a los miembros del equipo y procederá a verificar que las áreas y los equipos se encuentran en el estado efectivamente previsto
y no existen situaciones de posibles interferencias. Asignar las tareas a los trabajadores identificados y debidamente cualificados, proporcionándoles toda la orientación necesaria para llevar a cabo las actividades. Describir detalladamente las principales fases del trabajo que se van a realizar y los riesgos asociados a ellas, con un nivel de detalle adecuado a la complejidad de la actividad que se va a llevar a cabo. Llamar la atención de los trabajadores sobre los pasos más significativos del trabajo, como en el caso de actividades que requieran coordinación o en las que sea necesario utilizar equipos especiales, y sobre las medidas preventivas pertinentes que deben adoptarse para evitar accidentes. Indicar los equipos, herramientas y medios a utilizar, los equipos de protección colectiva y personal necesarios, realizando una comprobación de su estado antes de permitir su utilización. Asegurarse de que los métodos de respuesta a emergencias sean claros y bien conocidos por los trabajadores. Esta reunión debe ser documentada y firmada por todos los presentes. El coordinador de seguridad de la obra debe adquirirla y archivarla. Actividades de terceros. Si surge la necesidad de que terceros operadores lleven a cabo actividades no encargadas por Enel, dentro de las áreas de Enel Green Power and Thermal Generation, el empleador responsable de la instalación deberá establecer con estas personas un protocolo de acuerdo específico para definir las modalidades de acceso del personal ajeno, horarios, itinerarios de circulación de vehículos y recorridos peatonales que deben seguirse, referencias internas que deben informarse, entre otros. Informar sobre las normas de seguridad de comportamiento que se aplican en el sitio. Recibir información útil para evaluar los riesgos de interferencia introducidos por las actividades realizadas. A tal efecto, además de la firma del citado protocolo de acuerdo, el empresario titular, antes de aprobar el acceso del personal ajeno a los centros de Enel, deberá asegurarse de que el representante de la empresa asiste a las reuniones de coordinación para estar informado de otras actividades que tengan lugar en la obra y comunicar sus riesgos de interferencia. El contenido de las reuniones de coordinación se traslada adecuadamente a los trabajadores de la tercera empresa, quienes deben participar en actividades de inducción organizadas por Enel. Para que se les permita el acceso a los sitios de Enel, los operadores terceros deben proporcionar a Enel toda la documentación con los detalles del personal operativo, también de su contratista, así como los medios operativos y los materiales que se introducirán en el sitio. Recuerde, la forma más segura de prevenir los riesgos de interferencia es eliminar las fuentes de peligro, evitando la presencia de múltiples ejecutores trabajando en la misma zona, al mismo tiempo, e impidiendo que personas y medios no necesarios para las actividades a realizar entren en las zonas de trabajo. Si las actividades operativas generan riesgos de interferencia, la cooperación entre las personas implicadas y la coordinación de las actividades son esenciales para identificar y aplicar las medidas de prevención y protección adecuadas. En estos casos, la evaluación de riesgos junto con el permiso de trabajo, la inducción de seguridad, las reuniones periódicas de coordinación y la realización del pre-job check antes de iniciar las actividades son las herramientas básicas para trabajar con seguridad. Para más información, lea atentamente el estándar de seguridad de Enel Green Power and Thermal Generation sobre las medidas organizativas para la gestión de interferencias. Actúe siempre con responsabilidad y, en caso de peligro, aplique la Stop Work Policy. Es su deber moral.